Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos a otro lugar, nos cambiamos de ciudad o lo que sea, y le pedimos a alguien que nos recomiende un buen médico? Con eso de alguna manera lo que estamos diciendo es que nosotros sabemos, y todo el mundo sabe, que no todos los médicos son buenos. Y si nos ponemos a pensar tantito, pues no todos los albañiles son buenos, no todos los plomeros son buenos, no todos los contadores son buenos, no todos los más, etcétera, etcétera. Hasta llegar al cineasta, que es a mí lo que más me mortifica el día de hoy. Entonces, pues sí, no todos los cineastas son buenos, no todos los cineastas que fueron a la escuela son buenos, no todos los que no fueron a la escuela son buenos, etcétera, etcétera. Tendremos gente pues más capaz en cuestiones técnicas, más capaz en cuestiones artísticas, y eso es debatible, eso es de pronto bastante ambiguo, bastante cualitativo en lugar de cuantitativo, pero bueno, vamos a echarnos este pensar de los malos cineastas y de los buenos obreros. A mí de manera muy general y de manera casi absoluta te diría que lo que va a ser bueno a un cineasta y a cualquier artista, lo que va a ser bueno a un cineasta es su capacidad de conectar. Su capacidad de conectar con la historia que se está contando es la causa principal por la que una película va a salir bien. En el medio va a tener que tener, por ejemplo, la capacidad de un director o directora de poder transmitir eso a sus demás jefes de departamento, a sus actores, si tiene escritores, editores o lo que tenga. De repente hay gente muy capaz de conectar y tiene muy claro cómo lo va a contar, pero no tiene capacidad de transmitir el mensaje a las personas que le están ayudando, lo cual sí me parece un poco irresponsable, porque estás hablando con cineastas. O sea, yo no le estoy contando no le tienes que contar cómo vamos a hacer la película a un médico. No le tienes que contar de la película a un plomero, una persona ajena a la industria. Le estás contando a personas que a lo mejor seguramente llevan más películas que tú, porque como director es más difícil hacer muchas películas que como jefe de departamento o como obrero cinematográfico. Entonces pues uno puede llegar a dirigir una película, escribir una película de muchos lugares. Puede llegar de la academia, puede haber ido a la escuela, puede haberse hecho en las calles, puede haberse hecho sobre la marcha, en las tablas, como se dice en el mundo de los actores, puede haber jalado cables e ir ascendiendo, puede uno caer de muchos lugares. Pero lo que nos queda claro a todos en mayor o menor medida es que en el transcurrir de los puestos y de los distintos proyectos uno va a tener más o menos habilidad para hacer las cosas, y sería inocente pensar que tenemos que ser capaces de hacer todo. Por ejemplo, antes que las luces, bueno, todavía son muy pesadas, pero antes las luces en el cine eran todavía más pesadas y complicadas de trabajar que las de ahora. Entonces la cuestión física para la mayoría de los puestos de los eléctricos, de las personas dedicadas a la iluminación, del staff de Gripson Electric, iluminación y tramoya, etcétera, etcétera, la capacidad física era bastante importante, tanto de levantar peso como de aguantar los ciertos tiempos, trabajar tiempo de pie, trabajar en las alturas, trabajar en exteriores, muchas cuestiones por el estilo. Entonces pues si tú tienes urticaria nerviosa, tienes algo en la palma de las manos, tienes poca capacidad física para cargar cosas, el sol te hace daño, etcétera, etcétera, todo eso va complicando que tú puedas ser un eléctrico de cierto nivel para arriba. A lo mejor te puedes aferrar a la profesión y hacerlo de mediocre a medianamente bien, pero para ser una persona destacada, pues difícilmente las cuestiones que no puedas cambiar o que no puedas entrenar te van a costar mucho trabajo. Por supuesto se puede hacer un trabajo, por ejemplo, psicosomático. Oye, ¿por qué cuando tengo nervios me da urticaria? Oye, a ver, ¿puedo entrenarme físicamente? Oye, y haremos un trabajo personal propio que nos llevará a ser más capaces para ese proyecto. En las cuestiones físicas y las que todos podemos ver, pues es bastante notable, pero hay cuestiones más abstractas como con la que comenzamos del director, del autor de cine, donde la persona pues a lo mejor no tiene las capacidades personales, a lo mejor es muy introvertido, a lo mejor le falta ir a terapia, a lo mejor le faltó salir más de chiquito, a lo mejor lo que tú quieras, pero esas cuestiones, oye, pues es que es un genio, es un prodigio del cine, y yo sí, pero cuesta $200 millones más que una persona que sí fue a terapia, y sí, pero deja muchas heridas emocionales en otras personas y manda a terapia a muchas personas por culpa de esta persona que no ha hecho un trabajo personal. Recomiendo el terapéutico, pero puede ser de otras naturalezas, tiene que haber trabajo personal. Entonces, si esta persona no se detiene a que no solo el contar la película es importante, sino el poder transmitir y el rodearse de los colegas, el de los socios, el de las personas que te van a ayudar a contar tu película, pues entonces tu película va a estar llena de deficiencias, porque ahí nacen muchas de las personas que se creen capaces de hacerlo todo, que intentan hacerlo todo, y si es posible hacer todo en una película, haciendo todo mal.
dejando de lado muchas cosas importantes para tu historia. El no querer sumar personas a una película, a lo mejor en otras artes es más justificable porque son artes que se viven en solitario. Por ejemplo, el escritor, a lo mejor tienes un escritor muy batalloso y que solo trata con el agente, que solo trata con el editor y con pocas personas. A lo mejor tienes un pintor, un escultor y profesiones así son más tolerables los genios que tienen pocas capacidades humanas para comunicarse, para tratar como se merece el otro, etcétera, etcétera. Pero una profesión donde si te va medianamente bien, tienes decenas de personas a tu alrededor, esperando a que tomes el timón del barco, esperando a que tomes decisiones y que vayas marcando el camino por donde nos vamos a ir, pues es un lugar donde es imprescindible que uno desarrolle capacidades personales, que uno desarrolle capacidades de comunicación, no solo la comunicación cinematográfica, sino la comunicación con los demás cineastas y obreros cinematográficos que nos están ayudando a contar nuestra película. Entonces esta desconexión, que es el tema importante creo yo de este video, esta desconexión o conexión que tenemos con la película, en el medio la diferencia, a mi manera de ver la vida, de ver el cine, es el trabajo personal. Es el trabajo con uno mismo. Para que yo pueda trabajar con el otro tengo yo que traer cosas. Es como cuando vamos a establecer una relación con alguien. De alguna manera es un contrato, ya sea de palabra o firmado en un matrimonio, lo que tú quieras, pero tú tienes que traer cosas para ofrecer. Es una negociación de alguna manera. Las cosas pueden o no ser materiales, que siempre deberían entrar a la cuenta. Pero a ver, si tú eres una persona que tienes mucho trabajo personal, que tienes amor propio, que tienes valores importantes, desarrollados, que ya trabajaste cuestiones de tu ego, que ya trabajaste cuestiones de inseguridades, etcétera, etcétera, pues difícilmente vas a andar con un pelmazo y con un imbécil como pareja. Difícilmente te vas a meter con una mujer tóxica, difícilmente sucederán cuestiones que tú caigas en lugares autodestructivos o o lugares que no te vayan a aportar nada a tu persona. Si tú permites esos lugares, pues quiere decir que tienes algún tipo de necesidad no resuelta, emocional, económica, personal, que no te sientes merecedor, etcétera, etcétera. Y con los cineastas pasa lo mismo. Con los cineastas pasa que como tenemos que tener muchas relaciones interpersonales, como tenemos que interactuar con grupos de gente cambiantes, movidos, estresados, grandes, etcétera, etcétera, tenemos que desarrollar por fuerza la capacidad de comunicarnos con otras personas. Si no, el medio nos va a escupir y nuestra calidad de artistas va a bajar, pensando solamente en los artistas. Pero esto pasa a todas las personas. Si tú llevas un área totalmente técnica del cine y tienes 2 o 3 personas a tu cargo, de todas maneras necesitas la manera de comunicarte con otros. A mí me ha pasado que tengo asistentes, por ejemplo, que el asistente tiene un currículum mucho mejor que yo, o sea, y que me han pedido trabajo y yo me quedo, oye, pero ¿por qué quieres que yo te dé trabajo? Y resulta que por azares del destino alguien les dijo o me conocieron allá de lejitos o lo que sea y les gustó el trato personal y les interesa de repente más eso a muchas personas al final del día que el currículum, porque finalmente el trato personal te termina llevando al gran currículum y el gran currículum no te da necesariamente un trabajo personal. A mí me ha pasado, he convivido con cineastas de todo tipo, con unos muy técnicos, con gente que ha ganado Óscares, con etcétera, etcétera. Y si tuviera que llevarte al reductivo de cómo es trabajar con una persona que va empezando ahí más o menos, a una persona AAA de Hollywood, a una persona muy colocada, mexicana, una persona, a quien sea de un nivel muy alto como cineasta, el común denominador va a ser que le interesan cuestiones más humanas. Y ese es el verdadero cine. Le interesan las cuestiones del individuo. Por ejemplo, vamos a irnos a un estereotipo. A ver, y esto a lo mejor va a ser muy, muy occidental de nuestra parte. Ok, yo quiero ser el mejor, lo que quieras, el mejor DP, el mejor sonidista, el mejor director, el mejor actor del mundo. Y salgo a darme a la escuela y le quiero dar en la madre a mis compañeros y salgo a quererme comer el mundo laboral y en una de esas me sucede y puedo entrar y hacer buenos papeles y buenas cosas y buenas películas y lo que tú quieras, pero al final del camino eso tiene un nivel de expansión, un nivel de crecimiento limitado, porque las personas que hacen las más grandes películas tienen otra cosa que está más allá. Y entre más platicas con este tipo de personas, por ejemplo, pasa que para que esta persona que es dispuesto a darse en la madre a todos como si estuviéramos hablando de deportes de contacto, de deportes de equipo, de deportes de competencia, esta persona dispuesto a pasar por encima de todos y a ganarle a todos, pues resulta que esta persona para poder llegar a eso, si en una de esas le sale, porque a la mayoría no le sale, por la razón que sea, le dio en la madre a la cuestión familiar.
nunca se desarrolló como persona, entonces pues nunca tuvo una buena pareja, siempre tuvo parejas itinerantes, con las que a lo mejor de repente se iba a vivir con una pareja 2-3 años, pero luego tronaban y luego no sé qué, y así ha vivido a sus 40-50 años. Y una persona que va construyendo una familia, que va estable, a lo mejor lento, a veces no, pero que va estable dando sus pasos, al final de cuentas termina siendo una carrera más larga, más fructífera, tiene un piso más estable. Y te lo digo no porque yo me lo imagine, sino porque estas personas lo han dicho. Una persona con un gran currículum admira a una persona con una gran familia, con una gran vida personal. Y una persona con una gran vida personal tiende a admirar a la persona con gran currículum, porque son las cosas que desconocemos. Pero si ya te vas a lo más top, resulta que suele estar habitado por personas integrales, por personas sumamente capaces, por personas a lo mejor muy nerds, pero también con las capacidades de comunicar, pero también con las capacidades de ser artistas, con las capacidades de perdonar, con muchas capacidades, porque finalmente tu espectro emocional tiene que ser muy amplio, como un director, como un actor, como un director de fotografía, como un sonidista, como un director de arte, como con muchos puestos en la industria. Entre más grande sea tu espectro en el cine que ves, en las artes que consumes, en las cosas que te pasan en la vida, más importantes serán tus capacidades de creador. Y muchas personas salen y te dicen, sí, vívelo todo y hazlo todo. Y por eso entienden meterse todas las drogas del mundo, cogerse a todas las personas que puedan en el mundo y viajar de mochileros en el mundo. Ok, el mundo es muy amplio y eso es un espectro del universo, pero si te fijas en todas las posibilidades de cosas que puedes hacer en una ciudad, pues eso será una posibilidad muy pequeña. Te invento un número, un 4% de las posibilidades. Por clavarte en ese 4% te estás perdiendo el 96% de la vida. Te estás perdiendo los deportes, te estás perdiendo las familias, te estás perdiendo las cuestiones espirituales religiosas, te estás perdiendo el trabajar con las manos, te estás perdiendo el trabajar y me puedo seguir muchísimo tiempo, pero el ampliar ese espectro es súper importante. Si te empiezas a platicar con este tipo de personas, resulta que están súper interesadas por otras artes, muchas de ellas, por los deportes, por las cuestiones políticas, sociales, antropológicas. Resulta que están súper interesados. De repente ves a alguien que gana un Oscar y hace carpintería, hace orfebrería, y le gusta a él arreglar su casa, y le gusta a ella arreglar su coche, y le gusta, etcétera, etcétera, porque están expandiendo al individuo, están haciendo un trabajo con ellos, están haciendo un trabajo con los demás. Y esto de... Y nombro tanto, digamos, si tú quieres, a los top o a las caras visibles o a los puestos que son los top y las caras visibles del cine, porque de eso podemos aprender todos. O sea, si la persona de la que yo soy asistente me está dando estos indicios de cómo vive una persona así de exitosa, sea en lo material, sea en lo familiar o sea en lo que sea, pues yo puedo tomar una lección de ahí. Yo puedo tomar una lección de administración no solo monetaria, sino de administración personal del tiempo, de la energía, de las ganas, del amor, de las emociones. Y esto termina por ser la diferencia entre los buenos cineastas y los malos cineastas. Habrá casos ahí de que hacen cosas muy interesantes, que han hecho muy buenas películas, pero de repente esta cuestión de los genios, de los prodigios, de repente te quedas, piensa en el director que tú quieras que sea un pelmazo y que sea un gran cineasta. Y pensemos que tiene 10 películas. Tiene 10 películas y yo te pregunto, oye, el director Chucho no sé qué. Ah, sí. No, pues me gusta mucho esta tal película y tal. Y sus otras 8 películas, pues resulta que no conectaron. Y de repente esas 8 películas son las últimas. Y cuando más tiempo tuvo, más dinero tuvo, más gente tuvo. Y donde peor se portó con las personas. Revisa los ejemplos. Te invito, por favor, a que revises a tus cineastas favoritos o a cineastas, a nombres que te suenen. Si te echas un clavado en sus entrevistas, en su vida personal, en los rumores, de repente hasta en los chismes, pues podrás darte un panorama amplio. No te digo que le creas 100% a nadie, pero puedes darte una idea intentando leer a la persona, su lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Entonces resulta que estas personas, estos genios, a lo mejor sí el cine, estos prodigios de la humanidad, hicieron esas 2 grandes películas no porque fueran unos imbéciles con las demás personas, sino a pesar de que fueron unos imbéciles con las demás personas. No es la razón por la cual llegaron a hacer grandes películas. De esas 10 que te platico, no es la razón por la que hicieron 2 grandes películas. Es la razón por las que hicieron 8 películas que nadie vamos a recordar. 8 películas que una de esas fueron un fracaso en taquilla. Entonces el ser un imbécil con los demás por lo general no trae buenas cosas. Por lo general pues nos podrá traer enseñanzas si vamos a terapia, si leemos un buen libro, si recibimos un buen consejo, pero no es lo que nosotros tenemos que hacer con la persona que tenemos enfrente. Entonces, como obreros, de repente me resulta que es más cruel la persona, o han sido más crueles las personas conmigo que me llevan un puesto en el organigrama, no las personas que tienen un gap de 10, 20, 30 puestos entre nosotros. Entonces,
Pues esto es para todos. A mí me gusta decir que todos los que hacemos cine somos cineastas, así seamos unos técnicos y unos obreros. Yo lo abrazo así porque tiene una connotación comunitaria. Entonces a muchos nos pasará que queremos validarnos a través de un reconocimiento de nosotros, a través de ganarnos un premio por la academia, porque estudiamos, porque no estudiamos, etcétera, etcétera, y agarramos la bandera o la etiqueta que sea para podernos justificar y sentirnos capaces de las cosas. Se vale caer en eso, y te cuento una herida personal. Yo hubiera querido licenciarme en actuación, por ejemplo, entonces de repente caigo, hace mucho que no, pero he caído en la tentación de ir a cursos que siento que no necesito, solo para ver si actúo más o menos igual que las personas que se licenciaron de las escuelas a las que yo hubiera querido ir. Y es una cuestión, yo te diría, hasta me falta amor propio de alguna manera, me falta trabajar esa inseguridad, pero el salir de esos cursos a mí me ha hecho sentirme válido y no acobardarme ante un casting, por ejemplo, y tener enfrente en escena a un compañero de escena, no una persona que me da miedo y que me da terror porque él sí fue a la escuela, ella sí fue a la escuela y yo no, y qué va a pensar de mí y de mi metodología y de mi técnica y bla, 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 bla. Y pretextos, pretextos, pretextos. Entonces cuando nos obsesionamos con el tema de las etiquetas, cuando nos obsesionamos con el tema de los reconocimientos, estamos dejando de lado lo importante, estamos dejando de lado el cine, las artes, las cuestiones humanas, las cuestiones personales. Entonces eso nos hará malos o buenos cineastas, buenos o malos obreros, buenos o malos creadores. Entonces quería traer estas cosas a la mesa, espero haber hecho claro el mensaje del día de hoy. Y pues nada, yo encantado de abrir conversación al respecto. Yo me llamo Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labial, tilde en la O, y nos vemos la próxima semana en este tu espacio Hacer el Pensar. Chao, chao.